la persona que va a estar bien agarrada de la mano de Dios era el estar en la casa de Dios. Entonces él dice, porque Dios me ocultará en lo reservado de su tabernáculo. El tabernáculo es el templo. De una manera soberas a los caminos de Dios, tú vas a decir no, porque escrito está en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me desampararen, con todo Jehová Dios me recogerá. Hay que responder a la tentación con la palabra de Dios. Vamos a compartir en segundo lugar en esta tarde qué es lo que se puede encontrar en los desiertos. Amén. Así que número uno, vimos dos actitudes que debemos de cuidar, amén, de no caer en ellas: la incredulidad y la rebeldía. Dos actitudes que no debemos de tener en nuestro corazón. Y lo segundo es que vamos a ver qué es lo que encontramos en los desiertos de la vida. ¿Qué es lo que encontramos? Cuando dicen gloria a Dios. Número uno, cuando vamos a la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, vamos a ver que lo primero que se puede encontrar en un desierto, y por lo cual debemos de tener mucho cuidado, es que en los desiertos de la vida por lo regular se encuentran emboscadas. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vayamos a Lamentaciones capítulo 4 versículo 19. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Digan gloria a Dios. Lamentaciones está cerca del libro de Jeremías. Lamentaciones 4:19 dice así. Oigan lo que dice: ligeros fueron nuestros perseguidores, oiga, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, oiga, en el desierto nos pusieron emboscadas. Dígale a la par, emboscadas, dígale amén. Ahora, fíjese que una emboscada se dice que es una ocultación de varias personas que de repente nos quieren atacar. Se dice que una emboscada es una acechanza, es una maquinación de alguna persona o de varias contra alguien. Eso es una emboscada. Sí, y a usted no le ha sucedido que de repente cuando se le suscita algún problema, ¿verdad? Detrás de ese problema, más alguien sacó algo contra usted. Sí, eso es una emboscada. Eso es una emboscada. Entonces debemos de tener mucho cuidado en los desiertos de la vida. Cuando usted está atravesando un desierto, debe también estar preparado, debe estar preparada y estar vigilante en una vida de oración, porque en ese desierto hay una emboscada seguramente contra usted. Entonces solamente la persona que va a estar bien agarrada de la mano de Dios va a poder ser protegida de esas emboscadas que Satanás planifica contra nuestras vidas, pero que lamentablemente usa gente para que eso se lleve a cabo. Sí, a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, le fue planificada una emboscada. Dice la Biblia que Satanás se le metió a Judas, por eso Judas traicionó a Jesús. ¿Saben ustedes que los traicioneros es porque están endemoniados? ¿Cuándo dicen amén? Sí. Díganle a la paz, los traicioneros es porque están endemoniados. Amén. Ustedes saben que cuando Judas traicionó a Jesús, lo traicionó porque dice la Biblia, ya Satanás se le había metido a Judas, por eso lo traicionó. Cuando tú te has portado bien con una persona y te traiciona, tenlo por seguro que ya tenía alguna influencia de algún demonio, amén. Emboscada contra Jesús, amén. Él estaba en el huerto Getsemaní con sus discípulos cuando Judas lo vendió, y dice que llevaron una emboscada contra el Señor y lo llevaron a Judas, ¿verdad?, con toda esa gente, y atacaron al Señor Jesucristo. Era una emboscada. Él estaba pasando por un desierto, amén. El Señor estaba pasando por un desierto, una soledad muy grande, una aflicción de su alma. El Señor dijo: mi alma está muy afligida, mi alma está muy triste, le estaba diciendo a sus discípulos. Era un desierto que le estaba pasando, y se fue a orar, y en ese momento llegó Judas con toda la gente
que habían planificado una emboscada contra el Señor. Entonces en los desiertos hay que tener mucho cuidado, porque detrás del, no solo se está pasando el desierto, el problema, y todavía que ya haya una emboscada en contra de nosotros. Por eso miren lo que hacía David. Vayamos al Salmo capítulo 27, versículo 2 al 5. ¿No te ha pasado que de repente quizás tuviste un problema con tu esposa, ¿verdad? Y estabas tú tratando de solucionar eso, y de repente se levantó la suegra contra ti, se levantó hasta el gato se levantó contra ti, ¿verdad? Sí, como dice el dicho, te empezó a llover sobre mojado, ¿verdad? Estabas tratando de solucionar un problema y de repente otras personas se levantan contra ti. Esa es una emboscada. Mire lo que pasó con David. Mire cómo David manejaba las emboscadas que planificaban contra él. El Salmo 27 del 2 al 5. Mire la preciosa palabra de Dios, lo que dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, dice, díganle a la par, hay gente maligna, dígale, entendé. Muchas veces hay gente que quiere ser más buena que Dios. Dice, ay, no, toda la gente es linda, toda la gente es buena. Mientras sigas en esa ilusión, vas a ver cuántos golpes vas a llevar, hermano. De que hay gente linda y gente muy buena, sí, pero también hay gente maligna y lo tienes que saber. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Salmo 27 del 2 al 5, dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, oiga, para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa, miren de lo que se preocupaba David en medio de las emboscadas. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. No dicen las casas de Jehová. Díganle a la par, Dios dice en una casa, no en las casas. Amén. Creo que cuando una persona está fiel en una iglesia, pues eso le trae mucha bendición. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oiga lo que dice: porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Amén. Miren lo que hacía David en medio de las emboscadas. Hubo gente que se levantó en una emboscada contra David, pero David de lo que se preocupaba era de una sola cosa, y era de profundizar su relación con Dios y no descuidar la asistencia a la casa de Dios. Eso era lo más importante para David. Él dijo, no dijo, una cosa he demandado a Jehová, que me saque de ese problema. Él dijo, una cosa le he pedido a Jehová, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de mi Dios. La persona, para estar protegida de las emboscadas que las personas planifican contra su vida, que los demonios planifican contra su vida, es que la persona esté fiel en la casa de Jehová, en la casa de Dios. Por eso David decía, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. David amaba mucho estar en la casa de Dios. Cuando venimos a la casa de Dios, la Biblia claramente dice en Crónicas capítulo 7, si mi pueblo viene y ora en mi casa, en mi santo templo, dice Dios, yo desde los cielos oiré su oración y sanaré su tierra. Oh, mire qué maravilloso es estar en la casa de Dios. Si de algo David se preocupaba, era de estar en la casa de Dios. Entonces él dice, porque Dios me ocultará en lo reservado de su tabernáculo. El tabernáculo es el templo. De una manera asombrante, Dios pone sus alas en su templo. Y aquí en nuestra iglesia tenemos 24 horas de oración diarias. Hay 24 horas de oración. ¿Cuántos alaban al Señor? Intercesores orando las 24 horas, amén, invocando el nombre de nuestro Dios. David se preocupaba entonces de estar en la casa de su Dios. Cuando tú estás atravesando momentos de alegría, la Biblia dice en el Salmo capítulo 100, vayamos al libro de Salmos en su capítulo 100, cuando tú estás atravesando momentos de alegría, mira lo que dice la Biblia que debes de hacer. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios y dan gloria a Dios? Mire lo que dice el Salmo 100. Mire, es muy precioso lo que dice el Salmo 100 en su versículo número 4. Dice así, dice, entrad por sus puertas, dice, con acción de gracias,
por sus atrios con alabanza. Dice, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, cuando una persona está alegre, ¿cuántos están alegres esta tarde? Digan amén. Bueno, tuviste que entrar a muy buena hora a la casa de Dios, alabar a Dios, amén. Dice, cuando alguno está alegre, que entre a sus atrios con acciones de gracias y con alabanzas. Pero cuando alguien está atravesando por un desierto, de lo que más debería de preocuparse es estar en la casa de Dios. Era lo que David hacía. David, en el momento que él dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, dice él de una vez, dice, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué tropezaron y cayeron? Porque David siempre estaba en la casa de Dios. Sabes que cuando tú vienes a la casa de Dios de una manera sobrenatural, la protección de Dios se activa a tu favor. Hay gente que dice, Dios está en todo lugar. Por supuesto, en el sentido que Dios es omnipresente. Dios está en todos los países, en todo el mundo, porque Dios es omnipresente. Pero Dios ha establecido un lugar para que los cristianos se reúnan, y es su casa, es el templo, porque Dios ha establecido traer una protección sobrenatural sobre su pueblo que está en su templo. Por eso en los desiertos de la vida, David lo que hacía era estar más en la casa de Jehová. Y Dios, cuando miraba eso, Dios lo protegía, Dios lo ocultaba de la gente que lo quería destruir. Ustedes saben que el rey Saúl estuvo por más de 13 años persiguiendo a David porque lo quería matar, quería acabar con la vida de David. Pero David se preocupaba de su relación con Dios, de estar en la casa de Dios. Entonces Dios nunca permitió que Saúl destruyera a David. ¿Sabes que hay gente que te ama? Y qué bueno por eso. Pero debes de saber que hay gente que no te ama, que disfrutarían mucho de verte mal. Amén. Aunque aparenten una cosa. Es que una cosa es que la gente aparente que nos aprecia. Una cosa muy diferente es que realmente así sea. Realmente la gente que nos aprecia, que nos ama, es la gente que se va a interesar de que estemos cerca de las cosas de Dios. Amén. Es la gente que va a orar por nosotros. Esa gente sí nos aprecia porque sabe que lo mejor que nos puede suceder es estar en los caminos de Dios. ¿Cuánto le aplauden al Señor por eso? Aleluya. Así que lo primero que se puede encontrar en un desierto son emboscadas. O sea que no te preocupes solo del problema que estás atravesando. Hay gente que si su problema es de índole económico, entonces de índole económica, solo de eso se preocupa y dices que no tengo esto, no tengo lo otro. De lo que más se debería de preocupar es de su relación con Dios, porque en ese desierto se están planificando emboscadas contra la persona. Y si la persona no está bien agarrada de la mano de Dios, no tanto el desierto lo puede acabar, sino la emboscada lo puede acabar. En el caso de David, cuando estaba en los desiertos, él se interesaba más de su relación con Dios, porque sea como sea, se puede sobrevivir en un desierto, pero no se puede sobrevivir si una emboscada viene contra nosotros. Entonces debemos estar preparados. Así que número 1, en un desierto se encuentran emboscadas. Número 2, en un desierto se encuentran tentaciones. Vayamos a San Lucas capítulo 4, versículo 1 al 4. ¿Cuántos alaban al Señor? Dicen amén. Así que, ¿qué se encuentra en un desierto? Emboscadas. Hay que tener mucho cuidado. Cuando tú estás atravesando un desierto, estás atravesando algún problema, ten cuidado porque ahí puede haber una emboscada en contra de ti. Número 2, tentaciones. Vayamos a San Lucas 4 del 1 al 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Digan amén. Dice San Lucas 4 del 1 al 4, dice, oiga lo que dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, siendo el Hijo de Dios. Mire, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, oiga, por 40 días. ¿Y qué dice? Y era tentado por el diablo. Pero mire lo que hizo, ayunó en esos días y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Mire lo que hace el diablo en el 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
versículo siguiente dice: Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Ahora mire, ¿qué es una tentación? Se dice que una tentación es una instigación o un estímulo que nos induce al deseo de algo que es malo. Hay que tener mucho cuidado en los desiertos que se viven, en los desiertos en un matrimonio, por ejemplo. Cuando se tiene algún problema en el matrimonio, ese es un desierto. Hay que ser muy sabios, porque seguro hay una emboscada ahí, seguro hay un plan oculto contra ti, y de seguro alguna tentación se va a presentar. ¿Cuál podría ser la tentación? Que se aparezca otra persona, amén, y que te comience a hacer ojitos, amén, ¿verdad? Que te comience a presentar toda una atmósfera para consolarte. Y entonces esa es la tentación. Dice que es una instigación o estímulo que induce al deseo de algo que a los sentidos físicos puede ser atractivo, pero su final es destructivo. Las infidelidades en los matrimonios no se dan cuando todo está bien. Cuando todo está bien, andan los dos enamorados, andan tan enamorados que no se quieren desprender uno del otro. ¿Sí? La tentación va a entrar cuando hay problemas en ese matrimonio, cuando están atravesando algún desierto, de repente los dos se pelearon, pero son dos que no están aquí, ¿verdad? Entonces se discutieron los dos, se molestaron y está en un desierto la relación, y de repente él se va al trabajo y de repente la secretaria le dice: papi. Y el otro pues de plano, ¿verdad? Ahí está el problema, no supo manejar el desierto. En el desierto hay emboscadas, en el desierto hay tentaciones. De repente la pobre, ¿verdad? Tuvo una discusión con el marido y capaz el marido le pegó y la pobre salió china, pero del golpe. Y afuera le dicen: chinita, ¿qué le pasó? No, mire usted, ¿por qué sufre tanto? Si usted gusta, le invito a un su heladito. Fue en el desierto, la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Porque si hubiera sido donde todo estaba bien, ya le metió una su buena alega, digamos pues, ¿verdad?, que ella no quería. Pero como fue en el desierto, entonces ahí la persona está más vulnerable. Amén. Dicen gloria a Dios, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Amén. Entonces hay que tener cuidado en los desiertos, en el medio del problema. Está el joven lleno del Espíritu Santo, feliz, ¿verdad? Ahí Satanás no lo va a tentar. Es cuando está deprimido, ahí todo desanimado en su casa. Y el diablo dice: mira, ¿por qué no miras un poquito de pornografía para entrar así en ambiente? Y el otro sí, dice, ¿verdad? No supo manejar el desierto. Amén. ¿Cuánto le dan el aplauso al Señor? Hay que manejar los desiertos, porque en los desiertos hay emboscadas. En los desiertos hay tentaciones. Cuando tú estás provisto de todo, ¿verdad? Materialmente Dios te ha bendecido, está la cartera tal vez no desbordante, pero con algo, ¿verdad? Y si tú ves algún dinerito por ahí, ay, tú dices: ¿cómo? Pero si estás con un hambre, hermano, que te hace ruido todo el estómago, ese es un desierto. Entonces dices tú: bueno, ay, Señor, perdóname, ¿verdad? Y ¡fum! Dígale a la par: eso no se hace, dígale amén. Eso no se hace. Hay que saber manejar los desiertos. Alguien dirá: ay, pastora, yo nunca haría eso. ¿Qué tal cuando Dios provee algo y te falta para algo básico? Pero eso es el diezmo. Y dices: ay, Señor bendito, Diosito, le digo: esta vez, pero la próxima sí te prometo. No supiste manejar el desierto. Amén. Eso no se hace. Dígale a la par: eso no se hace. Así que en los desiertos, número 1, emboscadas. Y número 2, tentaciones. El Hijo de Dios tuvo tentaciones. ¿En dónde? En el desierto. Satanás no lo tentó en otros lugares, fue en el desierto donde sacó las tentaciones más agresivas contra el Hijo de Dios. Por eso, si tú tienes problemas en tu matrimonio, estás en un desierto, es donde más te tienes que esforzar por serle fiel a Dios y fiel a tu esposa o a tu esposo, aunque ellos no estén presentes, porque es un desierto, hay una emboscada planificada de Satanás, porque Satanás sabe quizás que estás pasando un desierto en tu matrimonio. Entonces Satanás planificó una emboscada contra ti, demonios que estén al acecho, y quizás ya preparó algún tipo de tentación, porque sabe que si caes en esa tentación, tu esposa se va a dar cuenta.
o tu esposo se va a dar cuenta y el día que se dé cuenta ya te va a estar esperando. Entonces tu matrimonio no se va a restaurar. Por eso hay que tener mucho cuidado en los momentos de los desiertos. Amén, hay que tener cuidado. Los desiertos, si los sabemos pasar, nos traerán grandes bendiciones. Pero si nosotros no nos agarramos de la mano de Dios, vamos a ser víctimas de las emboscadas y vamos a ser víctimas de las tentaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado en los momentos de los desiertos. En esos momentos hay que hacer lo que David hacía: aferrarse a la mano de Dios, buscar más a Dios, acercarse más a la iglesia, estar más en las cosas de Dios, porque así seremos librados de las emboscadas y seremos librados de las tentaciones. Por ejemplo, cuando el Señor estaba en el desierto, el Señor lo que hizo fue ayunar, profundizar su relación con el Padre, 40 días de ayuno. Y Satanás lo tienta. ¿Con qué lo tentó? Con una necesidad básica, que era la de comer. Y dice que el Señor tenía hambre y el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Era algo malo? Pues a ojos humanos no parecía malo, pero sí era malo, porque era una tentación que lo que quería era que bloqueara al Señor sus días de ayuno. Entonces el Señor le responde y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando un hijo tiene problemas con sus papás y se siente solo y se siente desesperado, si es soltero, se siente mal y desesperado y siente que nadie lo quiere, está pasando por un desierto, ten cuidado, porque en ese desierto puede venir la tentación, que algún compañero, algún